Universidad Tecmilenio participa este año en el Festival Internacional de Santa Lucía para llevar los temas de bienestar y felicidad a nuevos espacios y utilizar el arte como vehículo para descubrir formas de generar más bienestar para la persona y su entorno. Agradecemos al Festival Internacional de Santa Lucía hacer posible la siguiente plática. Afín con esta temática, Gerardo Kleinburg comparte con nosotros la ópera como inductor de felicidad. Esta aventura sensorial nos sirve de cierre para nuestras actividades del capítulo de Educación y Formación Positiva del Quinto Foro de Ciencias de la Felicidad. Gerardo Kleinburg es narrador, crítico musical y promotor artístico. Aunque cuenta con una formación en Ingeniería Bioquímica por el Tecnológico de Monterrey, optó por perseguir su propósito de vida y dedicarse al quehacer musical y la promoción cultural. Fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera y director general del Festival Internacional Cervantino en México. Los invitamos a disfrutar de esta experiencia con mente abierta. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias a todos y todas aquellas y aquellos que hicieron posible esta invitación. Hasta ayer tenía muy claro qué iba a hacer y qué iba a decir, pero ayer pasó algo, y ayer pasó algo muy fuerte que necesito compartir con ustedes. Además, me parece ideal empezar una charla en un foro de ciencias de la felicidad diciendo lo que me pasó ayer. Estoy en Monterrey, invitado por el Festival de Santa Lucía para dar una serie de charlas operísticas, de introducción a la ópera. La ópera, esta cosa rara, esta cosa aburrida para viejitos, que no se entiende, difícil, etc. Para tratar de demostrar que eso tal vez no es cierto. He tenido la oportunidad de expresar este tipo de ideas frente a distintas audiencias, a distintos públicos, pero nunca ante el público que tuve ayer y el público que tuve antier. Antier estuve en el Consejo Tutelar de Menores y ayer estuve en el penal de Topo Chico. Nunca había entrado a un lugar así. ¿Y saben qué? No quiero dejar de ir a esos lugares. Eso es algo que no me esperaba. No me esperaba lo que me iba a pasar a mí. Sabía que iba a encontrar muchísimo dolor, muchísima miseria. Recordemos que miseria no es pobreza, miseria es carencia. Hay miseria emocional, hay miseria económica, hay miseria de todo tipo. Pero nunca me imaginé esa sensación. ¿Y saben qué fue lo más fuerte? No fue entrar. Yo pensé que entrar ahí iba a ser lo impresionante. Lo fuerte fue salir. Lo duro fue salir. Lo duro fue darme cuenta que por padre que hubiera sido aquello, por bien que creí que le había pasado, por exitoso, el ego, siempre el ego, que parecía haber sido todo eso, yo me iba. Esa era una experiencia, había estado padre, fuerte, había llorado, pero listo, ellos se quedan ahí, yo me voy. Y no es cierto, no me fui, en algún sentido me quedé. Entonces, no voy a dar una charla sobre eso, pero me parece un buen punto de partida. ¿Cómo empezar por una experiencia en un centro penitenciario para llegar a hablar de la felicidad? ¿Por qué no les pongo un pequeño fragmento operístico para ver cómo la ópera ha tratado el encarcelamiento, la prisión, la falta de libertad y la certeza de la condena definitiva? Ceci, te pido que por favor pongamos el video número 1, el aria E lucevano le stelle y brillaban las estrellas de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, con un conocido de esta ciudad, puesto que aquí debutó, Plácido Domingo. Rápidamente, aunque está subtitulado, es un hombre que ha sido condenado y está pasando sus últimas horas en prisión antes de ser fusilado. E lucevan le stelle
solezzava la terra, stridea l'uscio dell'orto. E un passo sfiorava l'arena, entrava in la fragrante mi cadea fra le braccia. Mentre io premete le belle arme svali per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è continua, agonia disperata, agonia disperata. E Sí. Hasta el momento no hay nada feliz en todo lo que he dicho frente a ustedes, ni hay nada feliz en todo lo que hemos visto o escuchado. ¿Por qué estoy aquí? Yo creo que estoy aquí por mi culpa, porque siempre pierdo por la boca. Y hace algunos meses aquí en Monterrey, en casa de una familia muy, muy linda, muy generosa, di una charla sobre ópera y hacia el final tuve una especie de ocurrencia, pero era un poco más una duda. O sea, yo me dedico a hacer divulgación operística, a hablar de ópera, fui director de la compañía, a vivir de la ópera, con la ópera, desde la ópera. Y de pronto en esa charla dije, bueno, me dije a mí mismo, ¿pero la ópera sirve para algo? Además de para darme mucho placer, o para darme de comer, o para algunas otras cosas, ¿para qué sirve? ¿De verdad sirve para algo? Y me atreví a decir ahí que la ópera era un inductor de felicidad, que la ópera daba felicidad, y apareció finalmente, ahora sí, la idea. Que la ópera era un generador de empatía, y que la empatía, como ustedes mucho mejor que yo saben, es un disuasor de los comportamientos delictivos. Aquel que siente algo por el otro, y esta palabra es clave en lo que les quiero decir, el otro. Aquel que puede sentir algo por el otro es incapaz de lastimarlo. Aquel que lastima, aquel que agrede a otro, es una persona que perdió la noción de ese otro. No hay manera, es absolutamente imposible lastimar a alguien si tienes una conciencia plena, una atención plena hacia la existencia y la vida emocional de esa otra persona. Entonces creo que de ahí se desprende esta invitación, y lo que yo tengo que hacer aquí el día de hoy es tratar de demostrarles a ustedes que la ópera es un inductor de felicidad. No solo la ópera, al final entenderemos que no se remite a la ópera, se remite o desemboca en la ficción, en esos mundos imaginarios que de tantas maneras vemos y con los que convivimos en este espacio maravilloso que se llama escenario, y que siempre está mucho menos lejos de nosotros de lo que creemos. Esa aparente barrera no es cierta, ese límite entre el escenario y ustedes no existe, y lo que voy a tratar de demostrar es justamente eso. Ahora, ¿por qué la ópera?
Hoy estuve en Tecmilenio y tuve la oportunidad de dar mi charla habitual de introducción a la ópera a los chicos. Entonces eso dura 50 minutos y yo lo tengo que resumir en 3 porque veo ahí un reloj horroroso que no tiene clemencia de mí. Todos hablamos cantando. Todos estamos hablando y al estar hablando estamos cantando. Hay muy poca diferencia entre hablar y cantar. Hablar y cantar es lo mismo, hablar y cantar es lo mismo, la lara, hablar y cantar es lo mismo, la lara. Ahí está nuestro lenguaje. Todo lo que decimos es música pobre. Hay una melodía, hay un ritmo, hay silencios. Todo el tiempo, todos, toda la vida estamos cantando. En la charla de la mañana me llevó 25 minutos más o menos decir esto. En este momento se los digo así: asúmanlo, acéptenlo, escúchenlo. Estoy cantando, no estoy hablando. Estoy hablando, estoy cantando, mis sonidos hablan, mis palabras suenan. Esa es una frase de Richard Strauss, un compositor alemán famosísimo, y se confunden. Es imposible separarlos. Todos cantamos, además, no solo cuando hablamos, cantamos de verdad. ¿Conocen ustedes a un solo ser humano sano que no cante, que no haya cantado? No conocerán a uno solo, en ninguna cultura, en ningún tiempo. ¿Por qué cantamos? ¿Para qué cantamos? ¿Para qué sirve cantar? Si todos lo hacemos, tiene que servir para algo. ¿Han reflexionado para qué sirve cantar? ¿Sirve para qué? Para desestresarnos. ¿Sirve para qué? Cantamos de alegría, cantamos de tristeza, cantamos de coraje, cantamos todo el tiempo. Y a todos los que estamos aquí, sin excepción, creo, nos cantaron por primera vez en la misma circunstancia. Es así, contéstenmela. ¿Cuándo les cantaron por primera vez en la vida? ¿Cuándo eran qué? En la cuna, cuando eran bebés. A todos nos cantaron en la cuna y todos cantamos a los bebés. ¿Sabe? Es muy obvio, me dirán, este señor viene a decir que le cantamos a los bebés, o sea, para eso estamos aquí. Pero ¿por qué le cantamos a un bebé? Porque hay una potencia y una fuerza emocional en el canto de la que no estamos plenamente conscientes. Por eso los cantantes, del tipo y del género que sean, provocan esa emoción. Es algo fuertísimo. Estamos programados desde la época de las cavernas para reaccionar a la voz, para reaccionar al canto. Todos hacemos música. Cuando preguntamos algo, hablamos como chilangos, como yo. Si nosotros queremos decir, no es lo mismo decir ¿qué horas son? A decir ¿qué horas son? ¿Ya llegaron? Lala, ya llegaron. ¿Ya llegaron? Ya llegaron. Estamos cantando, estamos todo el tiempo haciéndolo y estamos programados de una manera neurológica muy fuerte para reaccionar a todo ello. No lo podemos evitar y todos lo hacemos todo el tiempo. No solo eso, hay palabras cantadas que si las cantamos de la manera correcta nos salvan la vida. Todo país tiene una palabra que le salva la vida. ¿Cuál es la palabra que nos salva la vida en México? Aguas. Esa es la palabra que nos salva la vida. Porque cuando lo pregunto me dicen cuidado, antes de terminar de decir cuidado, te llevo el tren. Aguas, pero hay que decirlo de la manera correcta, hay que cantarlo de la manera correcta. Si tú dices aguas, te quedas petrificado, es una reacción automática. No lo razonas, es como poner la mano en una estufa y quemarse. No dices, esto está muy caliente, creo que me estoy quemando, voy a quitar la mano. En un octavo de segundo, a la velocidad de la luz la quitas. Todo esto para decir de qué manera estamos programados a la voz y estamos programados al canto. Esto lo sabían y lo descubrieron. No lo descubrieron, lo sabían los señores que inventaron la ópera. Los señores que inventaron la ópera, hacia 1580, en Florencia, intelectuales, nobles, florentinos, entre los que estaba el papá de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, querían hacer una forma de teatro potente. Recuerden, la ópera, contrariamente a lo que piensen y les hayan dicho, no es un género musical, es un género dramático. Esos florentinos querían revivir, querían recuperar el teatro de los griegos y se imaginaron, porque comprenderán que no había DVDs, ni minidisc, ni cassettes, ni nada del teatro griego original, de Eurípides, de Aristófanes, de Sófocles, no sabían cómo lo hacían, pero por algunos
recuentos directos e indirectos, habían entendido que era una declamación muy exagerada y hablaban así las tragedias. Y dijeron, como que lo cantaban. No sabemos si era exactamente así. Es muy probable que la ópera esté fincada en un disparate total y en una mentira absoluta. Pero ellos se imaginaron eso. Y los griegos ya lo sabían también. Porque ¿cuál es el mito más fuerte o uno de los mitos más potentes de los griegos y el primero que recogen los compositores de ópera? Orfeo. ¿Qué hace Orfeo? Canta. ¿Qué logra Orfeo cantando? El milagro más grande al que podría aspirar cualquier ser humano: revivir a su ser amado. Imagínense ustedes, si pudieran revivir, si les dijeran que el canto es la manera, la única manera en la que puedes regresar a tus seres amados. Esa es la historia de Orfeo y es una gran alegoría a la potencia del canto. Entonces, primer elemento para tratar de demostrar esto: el canto es poderosísimo, es fuertísimo. Algo que tiene canto es algo tremendo. Yo también creo que estoy aquí por una cuestión que ignora la gente que me invitó, pero que yo conozco, y que se empieza a parecer muchísimo a lo que ahora empecé a tratar de estudiar antes de venir aquí. Paulette, que por aquí debe estar, me hizo llegar toda una serie de información acerca de psicología positiva, y empecé a estudiar PERMA, y empecé a estudiar Flow, y empecé a tratar de entenderlo, y me di cuenta de que no era algo nuevo, de que yo ya había entendido algo de eso a través de mi toma de conciencia budista. Hace aproximadamente 10 años me acerqué al budismo después de yo nací, soy mitad católico y mitad judío, nací católico, fui criado como católico, después me quise volver judío y terminé budista. Me falta, a lo mejor, si tengo tiempo puedo terminar con un turbante puesto, tendré que ver, pero el budismo me enseñó muchas cosas y el budismo se parece a mucho de lo que se está diciendo aquí. El sufrimiento existe. El principio del sufrimiento es el apego. La única manera de aspirar a la cesación del sufrimiento es desprenderse del apego. Y existe un camino, existen varios caminos. Eso también me trae aquí. Hay algo más que me trae aquí. Monterrey. Monterrey, con quien tengo una relación. Siempre tengo que hacer aquí el comercial. Monterrey y yo tenemos una relación que me antecede. Mi abuela fue María Teresa Montoya y fue la madre de mi madre, y fue una mujer que vivió una historia de amor. Muchos de los jóvenes que están aquí no lo sabrán, pero muchos otros sí. Vivió una historia de amor con esta ciudad, y esta ciudad vivió una historia de amor con mi abuela. Finalmente, en este amor congénito que tengo hacia esta ciudad, decidí venir a estudiar aquí ingeniería bioquímica. Más bioquímica que ingeniería, soy un poco más bioquímico que ingeniero, aunque nunca ejercí. Escribo, tengo algunas novelas publicadas, y en la última de ellas, Éxtasis, para prepararla me eché un clavado durante 5 años a la neuroquímica de las emociones. Y entonces empecé a entender otras cosas. Empecé a entender que nuestro estado neuroquímico genera nuestro estado de ánimo. Y aparecieron palabras y personajes que solo había estudiado, pero que empecé a entender dentro de mi vida. Dopamina, oxitocina, prolactina, etc. Es decir, serotonina, por supuesto. Serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, de la ternura, de la concordia, del perdón. Oxitocina, el neurotransmisor del vínculo. Increíble, ¿no? Que las mujeres, para poder dar a luz, tengan que tener descargas de oxitocina que ayudan a su dilatación, y al mismo tiempo es la hormona o la sustancia del vínculo, para que en el momento en el que aparezca su bebé, después de un momento tan difícil, que puede ser posible gracias a la oxitocina, su cerebro esté bañado de esa sustancia que les permite, en el instante mismo de tener al bebé en los brazos, junto con un chisguete de prolactina que también están generar ese vínculo único en la historia de la naturaleza, que es el de una madre y un pequeño. Y todo esto, ¿qué tiene que ver? Empecé a entender que también para poder vivir estos estados de felicidad, de empatía, necesitamos generar un cóctel neuroquímico muy específico en nuestro cerebro, y que ese cóctel neuroquímico se puede generar de distintas maneras: rezando, meditando, ayunando, viendo una sonrisa, entrando ayer al penal de Topo Chico,
sintiendo el contacto con un chico de 14 años homicida antier que se subió a rapear conmigo su historia, viendo a hombres que entraban 100 personas frente a mí ayer vestidas de anaranjado, algunos recién desesposados de manos y pies para entrar a oír a un tipo hablar de ópera. Entonces, esa parte también influye muchísimo, porque entendí también entonces que esa empatía, esa capacidad de no agredir, esa capacidad de ser feliz, esa capacidad de conectarse con el momento, esa capacidad de fluir, esa capacidad de aceptar, esa capacidad de desapegarse, también pasa inevitablemente por una ruta química, bioquímica, neuroquímica. Y finalmente, hay un elemento que me parece importantísimo y que entendí también hace poco. El poder de la ficción. El poder de la ficción que me parece se acentúa muy específicamente en la ópera. Generalmente uno dice, no, es que está ahí fugado en su novela, fugado en su película y no pela. O sea, la literatura, estos mundos de ficción, hay gente que piensa que te alejan, que te distancian de los demás, que te distancian de la realidad, y es exactamente lo contrario. Sin hacer un martirologio autorreferencial, creo que hay algunos elementos de mi vida que son complejos, como los de cada uno, porque no hay duda que la vida más difícil es la propia, ¿no? Es la única que realmente cargamos. Entonces, nuestros problemas terminan siendo al final los más pesados. Soy hijo de una madre soltera. No tuve la oportunidad de conocer a mi padre. Vi a mi padre 20 minutos en mi vida. 20 minutos fue el tiempo que pude verlo y no tuve... Van a decir, ¿por qué dice esto? Van a entender al final por qué. En esos 20 minutos no hubo mucho contacto, hubo rechazo, y esa es la historia con la que yo he tenido que trabajar. Esa es la historia que aparentemente me condenaba a la infelicidad y la historia con la que he tenido que transformarme. Thich Nhat Hanh, no sé si alguien de aquí conoce a Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es un líder espiritual vietnamita maravilloso, vivo todavía, budista, que habla justamente de eso. Sin sufrimiento, sin dolor, no hay felicidad. De la misma manera en que sin izquierda no hay derecha. Si no hay derecha, ¿cómo sabemos que esta es la izquierda? Si no hay arriba, ¿cómo sabemos que esto es abajo? Si no hay dolor, ¿cómo sabemos que es felicidad? Si no hay violencia, ¿cómo sabemos que es paz? Así es que relajémonos, es absolutamente necesario e indispensable. Y tiene una frase bellísima: sin lodo no hay loto. Una flor de loto solo puede crecer en el lodo. Todos tenemos un gran pozo de lodo y todos tratamos de convertir ese lodo en loto, en una flor. Entonces, la ficción a mí me ayudó a sobrevivir. La ópera, la literatura, la ficción en todos sentidos me ayudó a entender que hay otros mundos, pero esos mundos son mundos que uno puede construir. Cuando lees, cuando oyes y ves una ópera, empiezas a ver a otros personajes y ves como quién quieres ser, a quién te quieres parecer, a quién no te quieres parecer. La ficción te ayuda a entender el mundo, te ayuda a leerte a ti mismo, te ayuda a leer a los demás. Sin esa ficción es muy difícil involucrarse. La ficción, y la ópera en particular, son un generador de empatía poderosísimo porque nos vincula con esos otros que son esos personajes. Cavaradossi, el personaje que canta Plácido Domingo, Otelo, Madama Butterfly, La Bohème, Mimi, todos los Turandot, Liu, todos los personajes que conozcamos en la ópera o que conozcamos en una película o que conozcamos en una novela son personajes que nos aprenden a entender el mundo y que nos ayudan a vernos a nosotros mismos. Por eso les decía que esta aparente línea entre el escenario y ustedes no existe. Realmente lo que es un escenario es un espejo. Un escenario es un espejo en el que siempre podemos vernos todos. Ahora, si sumamos todo este cóctel aparentemente disparatado y lo echamos en una licuadora y lo dejamos homogeneizarse un momento, podremos entender por qué creo que la ópera es un inductor de felicidad. Uno, nos instala en el mundo de la ficción, y el mundo de la ficción es el mundo más real que hay.
es el mundo más parecido a nosotros. Si no, no nos atraería de esa manera. Mientras más estemos involucrados con la ficción, más cerca estamos de los demás, del dolor, de la tristeza, de la felicidad, de la miseria, de todos. Esas historias que nos cuentan entran en nosotros y nos convierten en otra persona. Si además están cantadas, acabamos de decir o acabo de tratar de decirles que el canto genera este poder tan grande. Si ya la ficción genera esta atracción, imagínense la ficción cantada. Si además de tener esto, esta ficción cantada genera un estado neuroquímico distinto en nosotros, me parece que puedo estar tratando de demostrar mi punto. Al ver una ópera, siento el poder del canto, siento el poder de la ficción, siento el poder de mi neuroquímica siendo directamente transformada por ese estímulo. Está muy hecho ya. Hay muchísimos experimentos de gente a la que ponen con sus electroencefalogramas o con sus resonancias magnéticas activas para ver ya exactamente en qué zona del cerebro están pasando cosas, y les ponen música y empiezan a ver que esto que les digo puede demostrarse claramente. No lo estoy inventando. La música excita la zona de la empatía en nuestro cerebro. Eso es un dato. Por lo tanto, la música, el canto, son, más allá de lo que yo pueda decir en esta charla, inductores de la empatía de las que acabo de hablar. Me quedan 5 minutos y les voy a dar un caso práctico. Mi madre amaba la ópera. Yo desde muy pequeño tenía el chip de la música. No entiendo por qué, supongo que puede tener que ver con la ascendencia judía. Tenía muy acendrado el chip musical, estudié piano desde muy pequeño. Mi madre amaba la ópera y yo de niño y de jovencito detestaba aquello. Me parecía la cosa más espeluznante del mundo. No entendía por qué arruinaban la música cantando, no entendía por qué me tenían que contar historias cantando, hasta que ahora me dedico a decirle a la gente por qué sí se puede. Un día me topé con uno de sus discos y lo empecé a escuchar, de ópera. Y a partir de ahí vino lo que yo llamo una infección. Me infecté. Y la ópera es una infección incurable. No es contagiosa, es más o menos contagiosa. Yo dedico una parte de mi vida a tratar de contagiar mi infección, con todos los que pueden y con todos los que se dejen. Pero un poco después, mi madre me empezaba a poner una ópera. Y me llevó muchísimos años entender por qué me ponía esa ópera. Mi madre pasaba muchas tardes conmigo poniendo Madama Butterfly y no entendía por qué. El día que entendí por qué, ya como adulto, es uno de los días que más he llorado en toda mi vida. Entendí que me estaba contando mi historia, pero no lo sabía. Madama Butterfly es la historia de una madre soltera japonesa que ha sido embarazada por un marine estadounidense. Ella está perdidamente enamorada de él. El marine nunca regresa o regresará no con las mejores intenciones. Yo veía a mi madre muy conmovida haciéndome escuchar Madama Butterfly, y muchos años después entendí que me estaba contando mi historia a través de una ficción y que me estaba contando mi historia a través de una ficción operística. Pero es mucho más fuerte todavía lo que les quiero decir. Y es la primera vez que lo digo en público, se me está ocurriendo en este momento. Aparentemente mi historia parecería una historia potencialmente muy infeliz. Yo sabía que tenía hermanos en la Ciudad de México y sabía que mis hermanos existían, mis hermanos judíos, los hijos de mi padre desde o en la comunidad judía, de un matrimonio judío posterior a mi nacimiento, los 3. Por azares del destino y por empezarme a hacer un poco más público por mi trabajo, ellos me buscaron en algún momento. Y el 29 de septiembre, sábado 29 de septiembre del año 2000, en el parque de Polanco,
al pie del reloj del Parque de Polanco, nos conocimos. Hace 17 años de eso, y somos amigos y somos hermanos entrañables. Nos volvimos hermanos, convivimos como hermanos, nuestros hijos crecen como primos hermanos. Es decir, esta historia se convirtió y se transformó en una historia de felicidad. Yo creo que esta historia no habría tenido este desenlace y este curso sin la ópera. Yo creo que yo no habría podido entender mucho de esto sin Madama Butterfly. Por eso cuando en mis cursos pongo Madama Butterfly, y traía preparados los videos aquí, pero además de que el reloj no me iba a dejar, queda un minuto, además de que el reloj no me iba a dejar, después de haber estado ayer en Topo Chico y como traigo el alma a flor de piel, no creo que hubiera podido escuchar fácilmente Madama Butterfly frente a ustedes el día de hoy. Creo que la ópera fue fundamental para que yo pudiera transformar esa historia, para que yo pudiera entender mi historia y para que la pudiera transformar además en una historia de felicidad. Cuando Pinkerton regresa a buscar a Cho-Cho-San, a Madama Butterfly, con un propósito que no es el que ella cree, regresa en un barco, y Hugo, que está ahí, sabe cómo se llama el barco, en un barco que se llama, ahora lo decimos, tiene un nombre. El barco se llama Abraham Lincoln, y es la manera en la que de alguna manera ese padre regresa. ¿Cómo se llama el parque de Polanco en el que conocí a mis hermanos? El Parque Lincoln. Eso no es una coincidencia. Ese es el poder absoluto de la ficción. Esa es la manera en la que la ficción se convierte en una realidad total. Por lo tanto, escuchen ópera. Los va a hacer mucho más felices, se los puedo garantizar, pero además los va a ayudar a entender al otro. Y termino con una frase que se impone en este momento y con palabras mucho más bellas y mucho más inteligentes que las que yo les pueda decir. Y es una frase de Octavio Paz, de Piedra de Sol, y que se aplica y que resume todo lo que acabo de decir. Dice algo así como: para que pueda ser yo, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Gracias. Gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas con la misma dinámica de nuestra sesión anterior. Damos paso a 2 participaciones. Sí, que pongas 2 minutos, Madama Butterfly. ¿Podemos? Sí, la tienes venga, aquí. Sí. Sí. Podemos poner el video número 5, un bel día vedremo, un bello día veremos, está subtitulado. No se ve demasiado bien porque no hay tantos videos que pueda ponerles con la ópera subtitulada en español de buena calidad, pero aquí van a poder ver. Esto es justamente a lo que me refería. Este es el canto de una madre, de esta mujer, esperando el regreso del padre de su hija. Mirella Freni.
Chi sarà, e come sarà giunto, chi dirà, chiamerà Butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per Liliana, porque fue una manera de decir que me faltó tiempo. Pero bueno, no sé si queda tiempo de alguna pregunta, yo creo que ya no, ¿verdad? Eso quiere decir que gracias de nuevo, con permiso. Agradecemos a Gerardo Kleinburg por su interesante conferencia.